Continuará realizando la Asociación Hermanos Saiz un amplio programa de actividades durante el mes de agosto. Rendirá el Ballet Nacional de Cuba homenaje a la Federación de Mujeres Cubanas en el aniversario 60 de su fundación. Y Cuba recuerda hoy al patriota bayamés Perucho Figueredo a 150 años de su muerte. Saludos desde La Habana, es lunes 17 de agosto de 2020 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. La Asociación Hermanos Saiz ha desarrollado durante la etapa estival un amplio programa de acciones culturales en todo el país para dar cumplimiento a las medidas establecidas ante la crisis sanitaria por la COVID-19. Buena parte de las propuestas artísticas han tenido como escenario nuestros medios de comunicación y las redes sociales. Los miembros de la Asociación Hermanos Saiz no han parado de trabajar a pesar de las circunstancias epidemiológicas que enfrentamos y han debido reflejar su arte en las plataformas digitales con más constancia que nunca. Sin dudas, una vía efectiva y cercana a las personas. Las casas del joven creador de todo el país poco a poco van retomando el ritmo habitual de su programación y en estos meses de verano cada iniciativa es válida. Hemos encontrado un nicho de posibilidad para mantenernos activos desde que empezó todo el periodo de aislamiento social, que ha sido precisamente los forodebates, ¿no? Porque como es una sección cuya labor tiene mucho que ver con el pensamiento, el debate de ideas, pues se presta mucho para este tipo de formato virtual de forodebates donde colgamos textos de invitados. En este caso los panelistas no hablarían directamente, sino que sintetizan en textos cortos sus ideas y a partir de ahí, de esa publicación, se generan todos los comentarios y se da toda la discusión. Todo el tiempo hemos estado trabajando, tanto los directores de Oralitura Habana como de parte del comité organizador, en promover, en dinamizar, en hacer más asequible toda la tradición poética que siempre está en peligro de extinción, tratar de revitalizarla, oxigenarla. Y durante este verano vamos a seguir promoviéndolo en esos aspectos, ahora colaborando firmemente con la revista de la universidad Alma Mater, donde tenemos una columna fija en la que vamos a escribir reportajes en versos, artículos, comentarios, entrevistas, de todo un poco. Además de artículos en lenguaje llano, en prosa, pero referentes siempre a la improvisación poética, a todos estos temas referidos al punto cubano, patrimonio cultural y inmaterial de la humanidad. Se han gestado importantes proyectos televisivos en aras de potenciar la visibilidad de los jóvenes, en este caso músicos, dentro de la Asociación Hermanos Saiz. Vale aclarar que tuvimos que reducir el marco a los habaneros por la situación del COVID, pero que sí se pretende extenderlos al resto del país. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida. Proyectos importantes como el potaje, que está saliendo en Cubavisión ya y donde se trata de aunar, digamos, estos maestros de juventudes con los jóvenes que protagonizan hoy la Asociación Hermanos Saiz. Así también está Del Agua que Bebemos, que es un proyecto bellísimo, que se van a visibilizar también jóvenes egresados y estudiantes del Instituto Superior de Arte. Una vez al año es otro proyecto mucho más abarcador que nos reencuentra con las becas y premios de la Asociación Hermanos Saiz, con los maestros de juventudes, y que bueno, ustedes van a tener la posibilidad de reencontrarse con ellos, esperemos en este verano. Sin dudas, la Asociación Hermanos Saiz ha logrado una mayor presencia en los diferentes medios de comunicación. Artistas y receptores agradecemos cada propuesta que promueve lo mejor del arte que hacen los jóvenes cubanos, sobre todo en esta etapa estival antecedida por varios meses de confinamiento. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y en Las Tunas, la filial provincial de la Asociación Hermanos Saiz también desarrolla un programa artístico y literario a propósito de la etapa estival. Desde ese territorio, nuestra corresponsal nos cuenta más. Trova y literatura conformaron una simbiosis de lujo para una tarde en la casa del joven creador de Las Tunas. La oferta figura entre las actividades de la Asociación Hermanos Saiz en este agosto y el protagonismo fue para la presentación de libros.
Los títulos Dentro de la espiral de Yamilca González y Avenida 99 de Raúl Leiva, ambos publicados por la editorial San Lope. La poesía y la narrativa son los géneros presentes en las publicaciones, cuyos autores, jóvenes ambos, se caracterizan por la versatilidad. Cuando uno va, por ejemplo, a hacer un cuento o comenzar una novela, en ese tiempo uno se separa de todos los otros géneros, o por lo menos en mi caso es así. Propuestas de verano en las que música, prosa y versos llevan el protagonismo. En Las Tunas, Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por la Agencia Cubana de Noticias, que informa que en Camagüey se exhibe la exposición fotográfica El Mayor, Memorias de un rodaje, 18 instantáneas del proceso de filmación de esa producción cinematográfica, creada para mostrar a través del séptimo arte hechos desde la niñez hasta la muerte del mayor general Ignacio Agramonte. La película se desarrolló en varios lugares de esa provincia en 2018. La muestra fotográfica posee la curaduría de Marilyn Sampera Rosado, viuda de Rigoberto López, director del filme, quien hasta su desaparición física en 2019 estuvo a cargo de la película junto a un equipo de realizadores. Por su parte, Prensa Latina informa que el trovador cubano Carlos Fidel Taboada abrió hoy una nueva semana de conciertos online patrocinados por el Ministerio de Cultura para apoyar el aislamiento social en la lucha contra la COVID-19. Esta semana protagonizarán los conciertos online Suilén Milanés y la agrupación vocal Renacer, entre otras. Y cerramos nuestra revista de prensa en Cuba Sí para conocer que la Casa de las Américas recordó el natalicio de la cantante dominicana Sonia Silvestre, una de las voces más representativas de la canción social y de protesta en la región caribeña. A través de la cuenta en la red social Twitter, la emblemática institución rememoró el legado de quien fue una gran amiga de Cuba desde su primer viaje a nuestro país a mediados de los años 70 e incluyó en su repertorio varios temas de los cantautores Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Sara González. Como toda mujer, como todas, como toda mujer. Y recordando a Sonia Silvestre en esta interpretación, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento la colega Magda Resic recibirá en su segmento de entrevistas en primera persona a la reconocida actriz cubana Mayra Mazorra. Por favor, no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Mi mensaje para ti es que debas quedarte en casa. Si todos lo hacemos, hoy millones, trillones de coronavirus no van a encontrar a quién infectar. Es importante eso, contar las bajas del enemigo. Si todos lo hacemos, vamos a mantener en alto la moral de nuestra tropa. Esta tropa que se llama humanidad. El Ballet Nacional de Cuba dio a conocer hace unas horas un comunicado a propósito del aniversario 60 de la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, que se celebrará el venidero domingo 23 de agosto. El Ballet Nacional de Cuba transmitió un mensaje de felicitación a la Federación de Mujeres Cubanas a propósito de la celebración de su aniversario 60 el próximo 23 de agosto. De manera especial, el colectivo danzario ha querido destacar la indisoluble amistad que unió a Alicia Alonso y a Vilma Espín, su eterna presidenta. La compañía, integrada en un gran % por mujeres, ha brindado su arte en muchos momentos de celebración de la FMC y recibido de ella numerosas distinciones que la honran y obligan a continuar tan hermosos vínculos históricos, especialmente en esos complejos momentos, afirma un comunicado de prensa de la institución. El texto del Ballet Nacional de Cuba también recuerda que la Federación de Mujeres Cubanas fue fundada el 23 de agosto de 1960 bajo la guía del líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz y envía un fraternal saludo a todas las mujeres. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural.
Y del panorama escénico cubano seguimos hablando en esta emisión, ahora por intermedio de la periodista Magda Resic, quien ha invitado a su segmento de entrevistas en primera persona a una excelente actriz de nuestro país. Recibimos hoy en primera persona a una mujer que la crítica ha catalogado como una primerísima actriz de nuestro país. Es alguien que desde su desempeño teatral, en sus apariciones en la cinematografía nacional, en la televisión, nos ha conquistado por esa seriedad, ese rigor que representa el ejercicio interpretativo para ella. Una mujer dotada de gran talento, pero también de una persistencia y tenacidad a la hora de enfrentar a los personajes, tal como lo hizo con una de esas representaciones que disfrutamos mucho recientemente, tan solo hace unos días a través del recién estrenado o reestrenado teatro en televisión que tanta significación tiene para los amantes de las artes escénicas, cuando En privado con la reina, esa obra de la autoría de Jorge Fernández Mallea, llegó a la versión televisiva. Y como ustedes pueden ya suponer, para nosotros es un placer inmenso recibir en nuestros estudios a Mayra Mazorra. Bienvenida al Noticiero Cultural. Muchas gracias por la invitación, Mayra. La actuación para una mujer que en apariencia es muy sobria, de muy bajo perfil y que de pronto en la escena se desdobla totalmente, ¿qué representa? Bueno, yo pienso que ahí está el kit de toda actriz. Nunca vamos a ser en la escena como somos nosotros, aunque siempre hay parte de uno, ¿no? Pero en mi caso, te confieso que me ha costado mucho trabajo a la hora de interpretar personajes como este que mencionabas, que fue lo último que hice de Celeste Mendoza, porque no tiene nada que ver efectivamente con mi personalidad. Celeste es un volcán, una mujer que todo lo hacía grande, y yo soy más bien una persona, como dices tú, más relajada, más introvertida. Pero bueno, ahí está precisamente el estudio. Uno tiene que estudiar mucho, que meterse en la piel de ese personaje y buscarte los mecanismos a través de ejercicios. En este caso, por ejemplo, tuve que trabajar mucho con la voz, porque tengo una voz más suave, más pausada, y Celeste tiene una voz de trueno. Y entonces tuve que utilizar los tonos graves, hacer ejercicios para lograr eso. Y eso está en el estudio, en la caracterización del personaje, que a través del estudio es como se logra. Entonces pudiéramos decir que Mayra Mazorra goza de la actuación porque le permite convertirse en otros seres. Sí, sí, me gusta mucho eso. Encarnar. Claro, encarnar otros seres. De hecho, me gusta siempre tener esos retos, ¿no? De decir, eso no se parece, ella no se parece nada en mí, como me pasó con Celeste, que decía, yo no voy a poder llegar ahí porque es que no tenemos nada que ver, pero precisamente ese reto es lo que me impulsa, porque me obliga a estudiar, a esforzarme, y te da esa posibilidad de pasar por diferentes gamas. He tenido que hacer, no sé, en los traslahuellas, que por lo general siempre me han dado personajes de marginales, y he tenido que hacer mujeres muy chusmas, muy desenfadadas, ¿no? Que tampoco tienen que ver conmigo. Pero bueno, gracias al estudio, a la observación, lo he logrado. Y eso es lo interesante. No me interesa ser Mayra en el escenario. Este modo de adaptarse a diversos personajes y encarnar diversos personajes también hay que aplicárselo a introducirse en diversos lenguajes y escenarios. No es lo mismo el teatro que la televisión, que la radio, que lo que puede suponer interpretar un personaje en el cine. Pero ¿es el teatro el privilegiado para Mayra? Sí. ¿Y las razones por las cuales? Sí. Mira, yo te confieso, me gradué en el año 82 y no he parado de hacer teatro. O sea, llevo ya 38 años de vida artística y específicamente
diría yo que en el teatro, porque la televisión ha sido una cosa itinerante. O sea, he hecho una novela y han pasado quizás 3 años y después no he hecho más nada, un Tras la Huella, un teleplay, pero no ha sido una cosa constante, como en el caso del teatro, que sí no me he bajado del escenario, puedo decirte. Estuve 19 años en la compañía teatral Teatro Estudio, que dirigía Raquel Revuelta, que fue otra escuela para mí, porque tuve la dicha de pasar por distintos directores, excelentes directores. Y en el año 2001 pasé a formar parte de la compañía de Carlos Díaz. Teatro El Público. Teatro El Público, donde estoy actualmente. Pero cuando llego a la televisión siempre llego temerosa, precisamente porque como hago tanto teatro, en la televisión es otro lenguaje. En el teatro tienes que hacerlo todo más grande, tienes que proyectar porque tienes el espectador al final. Y los gestos, la gestualidad, todo es mucho mayor. Entonces cuando llegas a la televisión tienes que moderar todo eso y siempre con una organicidad y una creatividad, pero todo tiene que ser más bajito. O sea, uno tiene que adaptarse según el medio. Y en el cine es lo mismo, el cine tienes la cámara ahí, que ahí sí no puedes inventar, ¿entiendes? Tiene que ser todo muy de verdad. Muy sutil. Pero muy sutil, muy sutil. Por eso en el teatro es donde mejor me siento, te confieso. Donde me siento más relajada. La televisión siempre como que me impresiona. Las cámaras me aterran. Ahora mismo estoy aterrada. No se le nota, qué bien. Pues sí. Esa es la gracia de una buena Sí. actriz, no se le nota que está aterrada. Mayra, esta manera suya de encarnar muy diversos personajes, me imagino que también ha condicionado que los directores vean en usted una ficha mutable y posible para muy diversos personajes. Pero en realidad, ¿cuáles son esos que constituyen una inspiración muy grande para Mayra? Cuando le entregan un guión de cine, de televisión, del teatro, ¿qué es lo que hace que Mayra se decida por un personaje? Bueno, lo primero que busco es que haya un conflicto en el personaje, por donde tú puedas estudiar y puedas sacarle cosas. No me gustan mucho los personajes ligeritos, independientemente de que he interpretado muchos personajes pequeños y ligeritos y siempre he tratado de sacarle algo al personaje. Porque yo pienso que uno como actriz siempre tiene que ir a la interioridad del personaje y buscar todo el interior para que eso salga de verdad y creíble. No es tirar porque es sencillito, porque es una chusma, porque es tirarlo así, que se vea la cascarita del personaje. Siempre hay un porqué, esa persona actúa así, y entonces yo trato de ir a eso siempre, de profundizar, aun por muy pequeñito sea el personaje, pero siempre me gusta estudiarlo y profundizar, buscarle siempre hay un escombro, hay algo ahí que te permite sacar. Prefiero los dramas, aunque dicen que tengo un poquito de vis cómica, pero me gusta mucho el drama, la tragedia, soy muy trágica y disfruto mucho esos personajes, donde tengo que desgarrarme y tengo que llorar, esas cosas las disfruto mucho. Y también nos hace reír. Bueno. Eso sí, porque los propios televidentes lo disfrutaron hace unos días, con esa inmensidad y esa capacidad que tiene Mayra Mazorra de llevarnos de un recurso a otro y de hacernos sentir. Eso sí, que la actuación es una profesión tremendamente retadora y que ella ha sabido llevar con esa exquisitez de seleccionar personajes de un alto rango, de cuando son muy pequeños, hacerlos realmente interesantes para quien está recibiendo esa interpretación. Pero sin dudas Mayra Mazorra merece ese calificativo que la crítica le ha dado de primerísima actriz, y a ella mucho agradecemos que hoy nos haya acompañado con su inmensa figura de cubana intensa y comprometida en el Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana propone un debate en torno a la labor de las emisoras especializadas de la radio cubana. En menos de un minuto estoy de vuelta. Donde quiera que la mujer llega, deja tras sí un paso maravilloso de creación. Conozco grandes realizadoras, tanto en la radio, en el cine, en la televisión, en el teatro, mujeres, actrices, guionistas, realizadoras, directoras, en fin. Pero si vamos a hablar de la impronta de la mujer, honrar.
y les estoy hablando de María de los Ángeles Santana. Si buscamos un poquito en la historia, vamos a ver quién ha sido esta mujer, quién fue y cómo fue su impronta cubana. Vísperas del aniversario 98 de la primera transmisión radiofónica en nuestro país, esta semana en nuestra sección Contrapunteo nos acercamos a la labor de las emisoras especializadas de la radio cubana. El periodista Dairon Chan ofrece un primer acercamiento a partir de su recorrido por una emisora de la ciudad de Santiago de Cuba. Música y compañía para cada momento de la vida. Transmite CMDB Radio Siboney, la estéreo instrumental de Santiago y el Caribe. Radio Siboney fue fundada en 1968, heredera de todo el legado de Radio Balpín, una emisora con perfil musical y función cultural. 19 horas diarias con música instrumental popular ligera conforman su programación completamente en vivo. Espacios de orientación para la familia, poesía, juveniles, discotecas marcan su diarismo. Hoy por hoy, y ya desde entonces, era un puntal importante dentro de la cultura del territorio. Música y algo más. El sonido que nos refleja. Pentagrama. En todos los sentidos. Iluminados para la sabiduría. Siboney posee su lugar en la cotidianidad de la urbe, una complicidad que lleva el sello y la pasión de quienes son meticulosos artesanos del sonido. Requiere concentración, requiere estudio, requiere adquirir capacidad y conocimientos, memoria, porque tú tienes que saber lo que estás anunciando al aire. En 52 años han pasado muchas cosas. O sea que ya es una señora madura y exhibe toda su belleza y esplendor. Transmite cultura, transmite conocimientos al oyente. Pienso que una emisora como esta, en el oriente del país, tiene una importancia mayor, súper, porque a veces se minimiza un poco este tipo de perfiles. Es portadora de una fonoteca con más de 16.000 obras musicales, posee premios por su agudeza al hablar de arte. Hoy expande sus esencias y sale a buscar un público amante de lo bello por internet. Creo que el hecho de estar en Audio Real e Internet pues nos hace internacionales y entonces nos da un reto mucho mayor y nos compromete mucho más, porque ya no estamos transmitiendo para el público del municipio de Santiago de Cuba, ya no estamos transmitiendo para el país, estamos transmitiendo para el mundo. Desde la ciudad héroe de la República de Cuba. A mí Radio Siboney no solamente me alimenta el espíritu, sino que como profesional también, porque aquí yo crecí como trabajadora. Y conmigo muchos de los que estamos aquí. Y como siempre que nos acompaña, mantenga la sintonía con CMDB Radio Siboney. Eso es Radio Siboney, emisora única de su tipo en Santiago y el centro oriente de la isla, con música y compañía desde hace más de 50 años. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mi colega Dairon Chan nos presentaba un acercamiento al quehacer de Radio Siboney, una de las emisoras especializadas en nuestro país. Mañana conoceremos sobre el desempeño de CMBF Radio Musical Nacional, otra de las estaciones radiales con una programación de excelencia. Como siempre le digo, usted puede participar y dejarnos su criterio sobre el quehacer de las emisoras especializadas de la radio cubana. Tema debate esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Escríbanos al correo electrónico contrapunteo@cubarte.cul.cu o déjanos un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y Cuba recuerda hoy al insigne patriota bayamés Perucho Figueredo, justo en el aniversario 150 de su desaparición física. Al cierre de esta emisión, nuestro noticiero también les rinde homenaje. Esta fue también una revolución de poetas, de hombres cultos que amaban la belleza y que asumieron que sin libertad no podía haber decoro.
de patricios que renunciaron a sus riquezas y privilegios para encabezar ejércitos de hombres libres. Pedro Felipe Figueredo y Cisnero, Perucho, fue abogado, formado en los mejores colegios y universidades de su tiempo. Fue músico y poeta. Fue Mambí. El torbellino de la revolución no lo arrastró. Él era parte de ese torbellino. Y desde mucho antes del levantamiento del 10 de octubre de 1868, ya era un patriota reconocido y vigilado por las autoridades españolas. Participó activamente en conspiraciones previas, fue parte de las labores de preparación de la guerra, estuvo en reuniones claves, escuchó y opinó sobre procedimientos y plazos. En años de singular efervescencia, sus servicios a la gesta fueron muchos, pero la historia resalta una contribución esencial. Él dotó a los cubanos de su marcha de combate, Nuestra Bayamesa, que devino himno de la patria. Uno de los momentos cumbres del inmenso relato de la nación es la imagen, quizás idealizada pero poderosa, de Perucho sobre su caballo, en la plaza de Bayamo, dándoles a conocer a sus compatriotas la letra de la marcha que ya era conocida y tarareada, pero que en ese momento completó su sentido. Al combate corred, bayameses. El 17 de agosto de 1870, menos de 2 años después de ese momento, prisionero de los españoles, moría fusilado Perucho Figueredo. Cuentan que sus últimas palabras fueron las de su verso inmortal: morir por la patria es vivir. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del programa artístico literario que desarrolla la Asociación Hermanos Saiz a propósito de la etapa estival. Destacamos el homenaje que rendirá el Ballet Nacional de Cuba a la Federación de Mujeres Cubanas en el aniversario 60 de su fundación y recordamos al patriota bayamés Perucho Figueredo a 150 años de su muerte. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.